Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como de costumbre, su servidora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía en esta tarde tan, pero tan helada. Pero bueno, aquí estamos bien en los estudios de Radio América. Y en el día de hoy me acompaña Carla Silvestre. Ustedes conocen a Carla, se desempeñó en funciones en nuestro Departamento de Relaciones Comunitarias por varios años. Y ahora pues es la directora de Relaciones Comunitarias también, ¿verdad, Carla? Exactamente, sí. De el Montgomery College. Bienvenido una vez más. Hacía tiempo que no pasabas por acá por los estudios. Welcome, gracias por llegar. Gracias, Lorna. Vamos a estar conversando con Carla de un nuevo centro que fíjense que es parte de una alianza entre el condado y también el college, el Montgomery College, que se ha abierto dentro de la biblioteca de Gaithersburg, pero va a ser un centro que va a estar sirviendo de Montgomery College a la población para obtener más cursos, más entrenamiento, capacitación para mejorarse, para obtener mejores trabajos. Sí, de eso mismo se trata. Así que si usted está interesado en quizás capacitarse un poquito más para encontrar un mejor empleo, pues ya saben, esto está disponible. Vamos a estar conversando sobre este tema. Primero vamos a tomar una corta pausa comercial y en cuanto regresemos vamos a estar conversando con Carla Silvestre. No se vayan, ya volvemos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por su sintonía, por permanecer acá en el programa con nosotros. Y bueno, estamos hablando en el día de hoy con Carla. Carla, como ustedes saben, bueno, es la directora de Relaciones Comunitarias del Montgomery College y ella básicamente va a estar hablando con nosotros de la apertura de un centro que fue un proceso largo llegar a la apertura de este centro, pero ya está operacional en Gaithersburg. Así que háblanos de qué es el centro y qué es lo que están ofreciendo, Carla. Sí, claro, gracias, Lorna. Montgomery College me contrató a mí hace un año, ya llevo un año de estar allá, y es todo bajo un nuevo tema que quieren estar más involucrados en la comunidad. La doctora Pollard, no puedo creer que ya hace un año que tú te fuiste del condado de Montgomery. Sí, ¿cómo vuela el tiempo? Oh my God, nos ponemos viejos, qué barbaridad. La doctora Pollard, la presidenta del Montgomery College, quiere que el college se acerque a la comunidad, que esté más involucrado en diferentes partes del condado, que llegue a la comunidad en vez de esperar que la gente llegue al college. O sea, que esté más metido dentro de la comunidad, básicamente. Sí. Entonces, una de las estrategias para lograr eso es abrir este centro en la biblioteca de Gaithersburg para llegar a otra población, ¿no? Hay gente que ya sabe dónde está el college, cómo llegar, cómo acercarse, pero queremos estar en la biblioteca porque ahí llega gente de toda clase, a buscar libros, a buscar computadoras, a buscar clases. Entonces, y en Gaithersburg es una área bastante creciente, mucha población latina en la ciudad de Gaithersburg, así que ahí fue un lugar ideal. Ahí está el Gilchrist Center también, y entonces nos hemos aliado con ellos para traer clases del Montgomery College, servicios, personal, para que estén presentes, hablando con la gente, animándolos, contestando cualquier pregunta, tomando clases, empezando a o sea, que tirarse. Es permanente, van a estar permanentemente dentro de la biblioteca de Gaithersburg. Digamos que es como es parte de la red de los recintos del college, pero van a tener este centro que va a servir, van a impartir las clases ahí mismo en la biblioteca. Sí.
ok. O sea que medio que se convierte en un pequeñito recinto, digámosle, ¿no? Sí, pero más que todo es para que la gente pueda recibir ayuda más individualizada. ¿Cómo se dice? Individualizada. Sí. Es una palabra difícil, te cuento. Y estamos ahí para contestar preguntas, así que nadie tiene que preocuparse de que estamos molestando o que no, ahí estamos para contestar cualquier pregunta para sus hijos, para usted mismo. Mucha gente conoce Montgomery College para los hijos, un lugar donde pueden ir a estudiar los primeros 2 años, pero no saben que hay toda una rama del college que es para gente ya adulta, para capacitarse, para conseguir un nuevo trabajo, gente que ha trabajado en una área y quiere cambiarse a otra área, o gente que nunca pudo estudiar en su país para empezar a sacar los primeros cursos que los capacitan para seguir una carrera. Que puedan continuar, que puedan empezar o continuar quizás. Carla, ¿están operando todos los días de la semana o solamente de lunes a viernes? ¿Cuáles son los horarios de operaciones, sobre todo durante estos meses del invierno? De lunes a sábado. Domingo descansamos. Claro, hay que descansar. Algún día, sí. Hay que descansar aunque sea por lo menos el domingo. Sí, estamos en la mañana de 10 a 2 de la tarde y en la tarde de 3 a 9 de la noche. Así que tomamos un descansito de la hora del almuerzo y la siesta porque realmente Oye, qué bueno está eso de la siesta. me gustó esa idea. Las horas bajo, donde no llega mucha gente, entonces aprovechamos la mañana y en la noche porque donde sea que esto es más bien, de la manera que lo veo, entonces es más bien, yo llego pues para indagar de los cursos, etcétera. ¿Pudiera inscribirme desde ahí mismo y hacer los pagos ahí mismo en este centro? Sí, eso con cita. Digamos que tenemos los miércoles, uno hace una cita si uno quiere una ayuda más, así quiere más tiempo con el personal. Entonces hace una cita y ahí cualquier cosa. ¿Qué debo estudiar? Y cualquier pregunta que sea más de fondo, entonces los miércoles hacemos citas para que la gente tenga más tiempo con el staff. ¿Y qué tipo de cursos son de los que están? Hablaste de los cursos de capacitación y yo sé que verdaderamente pues ofrecen una extensa variedad ahí en el college, pero ¿qué cursos de capacitación así te vienen a mente que ya se empiezan a ofrecer desde este centro, desde la biblioteca de Gaithersburg, para aquellas personas que estén interesadas quizás en cambiar lo que es su ruta profesional? Bueno, la biblioteca de Gaithersburg abrió hace un año también. Y bien bonita que es esa biblioteca. Linda. Bien bonita, bien moderna. Y tienen un centro de computación, pero no tenían la programación, los fondos para operar clases. Entonces ahí fue donde vino Montgomery College y dijo, pues nosotros podemos ofrecer clases. Así que muchas de las clases que ofrecemos ahí son de computación, de lo más básico hasta alguien que quiere trabajar en una oficina y quiere mejorar cómo manejar Word, cómo manejar Excel, cómo manejar PowerPoint. En español, tenemos clases en español y también para gente que está aprendiendo inglés, entonces las clases es de inglés, pero van bien despacio. El maestro también es maestro de ISO, de inglés para segunda lengua. Para segunda lengua, sí. Entonces la mayoría han sido así de computación, pero también estamos interesados en ofrecer clases que le dan a la gente un credencial, un certificado, algo que les va a ayudar a conseguir un mejor trabajo. ¿Cómo qué tipo de certificado? Por ejemplo, hay un certificado en el estado de Maryland para que le permite a una persona trabajar en un centro de child care. De cuidado infantil. Cuidado infantil. Entonces ofrecemos la certificación para las 90 horas. Ofrecemos las 90 horas para que la gente tenga ese certificado. Les permite trabajar en un centro de niños infantiles, un centro infantil. Un centro infantil, sí, una guardería infantil. Una guardería. Y también sabemos que muchas familias latinas dejan a sus hijos con la vecina, con la tía, con la abuela, con quien puedan, porque tienen que trabajar. Entonces también nos interesa que el que esté cuidando al niño se capacite para que sepa cómo... el manejo y primeros auxilios. El manejo, también. Sí, la seguridad, como también la educación. Queremos que los niños estén listos para empezar la escuela. Oh, mira qué interesante eso. O sea, que si, por ejemplo, yo si tengo la abuelita o la tía que cuida a mi hijo, ella se puede capacitar también para obtener... Y eso es uno de los cursos que dan certificados. Sí. Sí. Ya, aunque esté cuidando a los niños de la familia. Claro. De manera que puedan... Mira qué bien, qué interesante está eso, porque eso se ayuda muchísimo, ya que
A veces sí, quien nos cuida a los nenes son la abuelita, pero entonces el nene pasa todo el tiempo mirando la televisión. El hecho de que ustedes estén listos para capacitar al familiar, eso está muy bueno. Háblame, los cursos, los costos vendrían siendo igual, los costos, las tarifas de costos generales del college, ¿no? No, gracias a la fundación de Montgomery College, la fundación ha recaudado dinero y sigue recaudando dinero para que la gente que toma estas clases básicamente recibe una beca de Montgomery College. Ofrecemos las clases a costo de $15 por clase. Realmente solo es para los materiales que se usan en la clase y básicamente parece un cobro simbólico para decir sí, claro, yo me estoy comprometiendo, siempre, voy a llegar, voy a aprovechar. Esos costos simbólicos siempre son buenos porque sobre todo con los asuntos de la educación, porque aquí las personas verdaderamente se comprometen a invertir al tiempo necesario para obtener la educación. Muchas veces cuando se ofrecen los cursos gratis, desafortunadamente las personas empiezan, pero a mitad del camino ya empiezan a fallar y dejan de asistir. Así que bueno, que sea un costo simbólico, pero qué interesante, ¿no? El hecho de que está lo de la fundación y que hay fondos disponibles para que aquellas personas que quieran pues capacitarse. Hablaste de certificación, por ejemplo, de guardería infantil. ¿Alguno más que te venga a mente que sea importante para nuestra comunidad? Sí, bueno, estamos empezando, ¿no? Entonces todo es un programa piloto, estamos viendo qué funciona, qué interés hay en la comunidad. El otro que hemos ofrecido es la certificación para manejo de alimentos. Es un credencial del estado de Maryland que toda persona que es gerente de un restaurante tiene que tener esa licencia de manejo de alimentos. Entonces es un examen muy difícil, me dicen los que trabajan en los restaurantes. Porque, claro, seguro. Bueno, porque es bastante delicado, ¿no? No queremos que la gente se enferma por haber ido a un restaurante. Y lo ofrecemos en inglés y en español también. Mira qué bien. O sea que también hay cursos que son en inglés básico, inglés más adelantado y cursos que son bilingües prácticamente, ¿no? Claro. O que son en inglés y en español separado. Español. O inglés. Exacto, no y el de computación sí es para gente que está aprendiendo inglés, así que toma en consideración que la gente repetir, que necesita más tiempo de práctica, más preguntas. Sí, un poquito más de paciencia. Sí. Exactamente. ¿Cuál es el número de teléfono allá, Carla? Porque obviamente me imagino que ya hay personas que están escuchando y estarían interesadísimos en comenzar a aprovecharse de los cursos disponibles que tenemos del Montgomery College en la biblioteca de Gaithersburg. ¿Cuál es el número telefónico? El número es 240-777-4959. Es un número del condado porque el condado nos ha brindado la línea telefónica. ¿O es la línea telefónica del condado? 240-777-4959. Ya saben. Así que bueno, quizás usted está considerando la oportunidad de aprovechar y capacitarse. Pues esta es una de las oportunidades que se están ofreciendo. Como dije anteriormente, esto viene siendo una alianza entre el condado de Montgomery y el Montgomery College. De suma importancia porque quizás usted no puede llegar a alguno de los recintos existentes del Montgomery College, pero quizás la biblioteca de Gaithersburg queda en la esquina de su casa. Así que el número telefónico, una vez más, el que acaba de dar Carla, es el 240-777-4959. 240-777-4959. Diferentes cursos que inclusive le pueden garantizar algún tipo de certificación laboral, están disponibles, lo que quiere decir que no pierda la oportunidad. 240-777-4959. Carla, al principio del programa mencionaste el hecho de que ya llevas un año con Montgomery College. Cuéntame alguna de las cosas que ha logrado, aparte de que se realizara este proyecto del centro del Montgomery College en la biblioteca de Gaithersburg. ¿Qué otros programas has podido desarrollar en este último periodo del año en el college? Bueno, he sido muy apoyada en este año que he estado en Montgomery College y he contratado a 6 personas. Entonces yo diría que uno de los logros ha sido de que ya esa gente, este pequeño equipo ya está bastante activo en la comunidad, trayendo la información de Montgomery College, trayendo los diferentes departamentos, porque es un college bastante grande, bastantes departamentos y a veces cuesta organizar el outreach, el acercamiento a la comunidad. Entonces esta gente
está muy activa, participando en eventos. De estos como festivales, conferencias, seminarios, talleres. Exactamente, ese sí. tipo. Okay. Y ofreciendo, por ejemplo, una agencia comunitaria. Yo los conecté y entonces ahora vi por correo electrónico que van a hacer un evento para la comunidad sobre cómo pagar para college, para la universidad. Entonces, trayendo a los empleados del college a estas agencias comunitarias, empiezan a brotar ideas de cómo pueden trabajar juntos y traer los servicios del college a la comunidad. El college definitivamente que es un bastión acá dentro del condado de Montgomery, precisamente no solo por la capacitación de nuestra gente joven, que como ustedes saben, muchos de ellos, ¿cuál es más o menos? Estuvimos en una reunión recientemente y dieron las estadísticas de las cifras de los números de la juventud que asiste al college, pero a mí me impresionó cuando yo vi esa lista, no la tengo conmigo aquí ahorita, cuando la vi me impresionaron dos factores. Número uno, que el porcentaje de jóvenes latinos que asisten al Montgomery College, yo verdaderamente me sé que era mucho más elevado de lo que es. Creo que son como 2,000 estudiantes latinos que asisten al Montgomery College. Ahorita, es demasiado bajo, realmente. Es bajo, ¿verdad? Sí, a mí me pareció bajo. Estoy en una campaña de investigación de a ver qué está pasando. Exacto, me pareció que esa cifra era como un poco baja. Siempre pensé yo que quizás había muchos más jóvenes latinos en el Montgomery College. Creo que es como 13%, y sabes que la población de Montgomery County Public Schools, las escuelas públicas, es como 26%. 26%. Así que ajá. ¿Dónde van? ¿Dónde están yendo? Exacto. Bueno, muchos trabajar. Exacto, muchos se van fuera, muchos se van a otros lugares, a otras universidades, se van fuera del estado, y otros, lo que dices tú, pues se incorporan a la fuerza laboral y dicen que lo van a hacer después, el próximo año, y después les cuesta y después cuando viene a ver tenemos 45 años, como nos han pasado a muchos de nosotros. Pero bueno, esas son historias de la vida. La otra cifra que también me impresionó fue el elevado número de adultos que va al Montgomery College, que ahí me imagino que están esos, ¿no? Los que regresan después de haber trabajado. El número de adultos que van es sumamente elevado en comparación a a los jóvenes de los 18 a los 25 años de edad. Yo creo que el promedio es como 26. 26%. No, 26 años de edad. 26 años de edad. Sí. O sea que ya son personas medias adultas que están entrando al Montgomery College. No necesariamente recién graduados de secundaria o bachillerato que se incorporan al college, sino que eso, ¿no? Hacen otras cosas primero y después regresan al Montgomery College. ¿Cuán difícil es lo que estás haciendo es acercamiento a la comunidad? Obviamente promover los productos del college, que son los programas y los cursos que se ofrecen y los recursos existentes. Porque obviamente el Montgomery College tiene muchísimos recursos que a veces la comunidad ni siquiera sabe. ¿Qué es lo más importante para verdaderamente acercarse a la comunidad? Y esa cifra de los jóvenes latinos, que tú y yo estamos de acuerdo de que es demasiado baja, elevarla. ¿Qué hace falta hacer para elevar esa cifra? Bueno, yo creo que hay que empezar con los padres de familia. Hay cierto porcentaje que, bueno, todo el mundo cuando no sabe, bueno, en mi país, yo soy de Guatemala, hay universidades nacionales que son gratis, ¿no? Entonces, cuando llega aquí la gente le da ataque corazón cuando se da cuenta de cuánto cuesta. No me digas a mí nada, que el corazón mío ya no funciona. ¿Cuánto cuesta la educación universitaria en mi hijo está en la universidad, como tú sabes, estamos hablando de eso antes del programa, y empezó, bueno, el verano del año pasado, y mi corazón está que cada vez palpita menos, pero bueno, tú sabes cómo es eso. Entonces, mucha gente asume que no va a poder mandar a su hijo a estudiar en la universidad por el costo. Claro. Entonces yo creo que esa es la primera barrera que hay que romper, es que educar a la comunidad de que sepan que hay otras maneras, distintos programas, ayudas, maneras de lograr poder ir a la universidad y graduarse. Que el costo sí es caro y va a ser difícil, no va a ser fácil, pero se puede hacerlo. Ustedes tienen en el college unos centros de bienvenida, los Welcome Centers que tienen en el college, que es precisamente para canalizar y ayudar a los jóvenes a que entiendan todo este proceso. Es cierto que es alarmante el costo universitario acá en este país, pero aparte de eso, las tarifas del Montgomery College, ¿a cuánto es que está el crédito ahorita por crédito? ¿Cuánto es el crédito? Yo sé que es $4,000 al año y ese tiempo completo.
$4,000 al año a tiempo completo, que suena mucho y definitivamente para muchas familias es un monto exuberante, pero en comparación con otras universidades, verdaderamente que es bastante asequible para muchas personas también. Ustedes dan becas internas, ¿verdad que sí? Sí, bastantes becas internas, también la ayuda federal, la ayuda del Estado. Muchos estudiantes trabajan medio tiempo, así que así van pagando poco a poco sus clases, pero lo importante es que sigan estudiando. Que sigan estudiando. Hablamos antes de que comenzara el programa el hecho del proceso de inscripción universitaria para los jóvenes, la preparación, primero los exámenes que tienen que tomar de aceptación para las universidades y los colleges y todo lo que tienen que precisamente los que son ahorita de 12º grado en bachillerato, pues se están preparando ahorita para todo este proceso. Una de las cosas que hablamos fue el FAFSA. Ustedes van a tener un evento. El FAFSA, para usted padre que nos escucha, es el Formulario Federal de Asistencia Financiera para las familias de recursos moderados o escasos. Ustedes tienen un evento ahorita que va a venir, ¿verdad? Háblanos de ese evento que van a ayudar a los jóvenes a preparar ese formulario que se hace en Internet. Sí, cualquier estudiante que va a pedir ayuda del gobierno tiene que llenar este formulario. Y no importa si va a Montgomery College, a Maryland, a Harvard, tiene que llenarlo. Así que es muy importante que lo hagan, ¿no? Que mucha gente piensa que es difícil. Entonces el Montgomery College ha organizado 2 eventos a nivel de condado, uno en Tacoma Park que ya pasó y otro en Germantown que viene este jueves en el campus de pasado Germantown. Mañana. Sí. Okay. Pero también en nuestros centros que tenemos en la biblioteca de Gaithersburg se le ayuda todos los miércoles. Uno puede llegar y hay personal que ya sabe llenarlo, tiene mucha experiencia de cómo llenarlo. Así que si no puede llegar este jueves porque es en la tarde. ¿A qué hora es y en qué oficina? Tendríamos que llamar la oficina de Gaithersburg para que nos den esos detalles. Ok, está bien. Pero como les decía, si no pueden llegar ese día, pues definitivamente en la oficina que tenemos ahí en Gaithersburg, en la biblioteca de Gaithersburg, pueden buscar esa ayuda también. Exactamente, sí, porque el asunto es ese, que si su hijo necesita asistencia financiera, ya sea para pedir becas o lo que sea, o asistencia de las mismas instituciones o becas privadas de otras entidades independientes, pues siempre van a necesitar alguna prueba y el FAFSA es la prueba más válida, la que piden básicamente todas las instituciones, como dijiste. Así que si usted no sabe lo que es FAFSA y tiene un hijo en el college, pregúntemele hoy a su hijo o a su hija que si ya llenaron el FAFSA, porque de hecho había un plazo que le llaman el plazo de prioridad y ese caducó el 15 de febrero. Entonces los estudiantes que estén llenando este formulario ahorita, pues ya no caen en el plazo de prioridad. Siempre es importante estar en el plazo de prioridad porque los primeros recursos de las instituciones también los pueden recibir. Siempre me llaman personas con los asuntos de las becas para los estudiantes. Mi hija necesita una beca, vino a la universidad, no tenemos dinero. Y siempre nos llaman tarde porque se han vencido los plazos. Hay que entender de que todo tiene un plazo para llenarlo, para completar la documentación. Le digo, si su hijo está en 12 grado este año, ya debe estarse moviendo muchísimo en esa dirección, porque si no, una vez que pase la primavera, ya está tarde, está tarde. Ya los fondos básicamente de muchas instituciones se han entregado a otros estudiantes. Y hablando de plazos, el otro gran plazo es los impuestos, ¿no? Oh my God, taxes. El 15 de abril todo mundo tiene que hacer sus impuestos y porque tienen que hacerlos, pero también si usted quiere que su hijo reciba cualquier ayuda o que estudie en Montgomery College, tiene que haber hecho sus impuestos y tener pruebas de lo que ha hecho los últimos años. Sí, los impuestos tienen que estar también listos porque precisamente el formulario federal de asistencia financiera para los estudiantes necesita la cifra de que usted va a declarar o la que ya ha declarado de los impuestos. Así que esa también es un plazo importante, el 15 de abril. De hecho, la semana próxima vamos a estar hablando sobre un servicio acá en el condado de Montgomery que puede asistir a muchas personas a hacer su preparación de devolución de impuestos gratuitamente. Así que vamos a estar hablando de eso la semana próxima. Nos quedan 5 minutos, Carla. ¿Algo más que te gustaría añadir de lo que de Montgomery College tiene que ofrecer? Cursos y recursos. Cursos y recursos. Sí, el 7 de marzo vamos a tener en la biblioteca de Gaithersburg dos sesiones informativas. Una sobre el GED,
que es el examen de equivalencia del diploma de secundaria. Entonces, si usted le interesa más información de qué se trata, cuánto tiempo lleva, cuánto cuesta o lo quiere para sus hijos, el 7 de marzo a las 10 de la mañana vamos a estar ofreciendo una sesión informativa. Y ese mismo día... A lo mejor es hasta un adulto que lo quiere. Sí. Ese mismo día también vamos a tener una sesión sobre cómo pagar para sus estudios. Así que las dos son muy importantes. Como les decía, no crean que no se puede, porque sí se puede, pero hay que informarse. Entonces, de eso se trata. Llegue después de almorzar, antes de almorzar, va a escuchar, va a haber interpretación al español con audífonos. ¿Pero esa es a las 10 de la mañana también? La de GED es a las 10 y la de los cursos a la 1. De cómo pagar, esa es a la 1 de la tarde. Ok, está bien. Pues bueno, nada, aquí hay más de una invitación por parte de Carla para que visiten el nuevo centro que el Montgomery College ha establecido adentro de la biblioteca de Gaithersburg. Verdaderamente hay muchos recursos, damas y caballeros, hay muchísimos, pero lo mejor que podemos hacer acá en este programa es dejarle saber a usted, para que usted se movilice, se ponga las pilas, decimos nosotros en cubanos. Yo no sé si ustedes en Guatemala también dicen eso. Sí. Ok, pónganse las pilas, las baterías, y verdaderamente si saben que ya es hora de movilizarse en una dirección para mejorar su profesión, quizás sus habilidades cibernéticas con una clase de computación, lo que sea. Hay muchos recursos y se está considerando regresar al college y quizás le hace falta primero el GED, el equivalente a un diploma de secundaria acá en este estado, pues también... Ahí está la información. El 7 de marzo, ese es el día del cumpleaños de mi prima, no se me olvida. El 7 de marzo a las 10 de la mañana sobre el diploma de equivalente al bachillerato o secundaria, y también ese mismo día a la 1 de la tarde, cómo pagar por los estudios. Sabemos que los high schools, las escuelas ofrecen esos talleres para muchos padres cuando se perfilan los jóvenes ya para entrar en la universidad, pero quizás usted no fue, vaya ahorita, esto es importante, 7 de marzo a la 1 de la tarde. Les voy a pasar nuevamente el número telefónico del nuevo centro del Montgomery College en la biblioteca de Gaithersburg. Ese número es el 240-777-4959. 240-777-4959. Lorna, también quería mencionar de que estamos en el segundo piso de la biblioteca de Gaithersburg, así que si no nos miran, no nos encuentran en el primer piso, es porque estamos en el segundo piso. En el segundo piso están. Hubo una ceremonia de apertura donde cortaron la cinta. Yo no llegué ese día porque, como me escuchas, ando con una bronquitis. La bronquitis esta no me abandona y había mucho frío esa tarde y el médico me tiene prohibido respirar. Aunque tú no lo creas, este aire frío, estoy supuesta a no respirarlo. Imagínate. Me tengo que mudar, pero ya eso vendrá en algún momento. Entonces, pero fue una bonita ceremonia de apertura. Muy bonita. Estaba la presidenta del college ahí, Darian Pollard, el ejecutivo Legue también llegó, y pues por supuesto muchas personas que apoyan la educación acá en nuestro condado. El número de teléfono de este nuevo centro es el 240-777-4950. Una vez más, Montgomery College ofrece una extensa variedad de cursos, pero más importante, recursos. Así que, hablando de recursos, quería aprovechar que nos queda un minuto el mencionar la gala hispana del Ejecutivo del Condado de Montgomery. También marca su calendario, ya viene el próximo 10 de septiembre, una vez más en el Teatro Fillmore del centro de Silver Spring. Pero lo importante de esto es que las becas ya están disponibles. Como recuerdan, el año pasado otorgamos 60 becas a 60 jóvenes latinos de $2,000 cada una. Escuchó a Carla, un año completo en el Montgomery College a tiempo completo son $4,000. Si su hijo recibe una beca de $2,000, pues básicamente ya el 50% de su año ya está pago. Es una gran ayuda para los jóvenes que van sobre todo a los community colleges. Así que si tiene algún joven latino que necesita información, la aplicación está disponible hasta el día 30 de junio y está por internet. Hay que hacerlo online. Debe visitar Montgomery Hispanic
Montgomery Hispanic, gala.org. Es cibernético. Su hijo tiene que entrar en el sitio web y someter su solicitud. Bueno, Carla, gracias por llegar. Se nos acabó el tiempo. Gracias por la invitación. Así que me alegro muchísimo de las cosas que están logrando por allá por el Montgomery College. Fuiste excelente en el condado de Montgomery y, por supuesto, estás haciendo un trabajo excelente también en el Montgomery College. Felicitaciones. Gracias, Lorna. Y para adelante, no queda otra. Pa'lante, sí. Y ustedes que nos están escuchando, entonces regresamos nosotros el próximo martes a la misma hora, a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes y manténganse calientitos, si pueden. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora.